En Veto a Saber, Beto Ortiz abordó el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, en un giro esperado, Peralta optó por la clandestinidad, una táctica que parece convertirse en costumbre entre políticos y autoridades involucradas en delitos graves. Hoy finalmente se dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta. Como era de esperarse, pasó a la clandestinidad, que ya se ha convertido en una especie de moda entre las autoridades acusadas de graves delitos. Comenzó Cerrón, siguió Nicanor Boluarte y ahora Elizabeth Peralta pasa también a la clandestinidad o decide no entregarse a la justicia, como eufemísticamente ha dicho el abogado Benji Espinosa. Ahora uno puede decidir, ¿no?, ponerse a disposición de la justicia o no, o huir, ¿no?, porque es un derecho humano huir, y entonces la fiscal huye. Ortiz reveló imágenes exclusivas de Amor y Fuego, donde se ve a Peralta refugiándose en el estudio de su abogado, Benji Espinosa. En un breve encuentro, el reportero intentó obtener respuestas sobre su vínculo con el empresario Andrés Hurtado y otros, pero la fiscal evitó responder. Y se suma a la lista de prófugos de Perú Libre, que es bastante larga. Vamos a ver las imágenes exclusivas que obtuvo el programa Amor y Fuego ayer. En el estudio del abogado Benji Espinosa pudo dar con la fiscal, ¿verdad? Bueno, ahí comienza la persecución y termina. En el interrogatorio, se abordaron temas polémicos como presuntas coimas y favores judiciales a figuras influyentes. Peralta negó todo, aunque las pruebas siguen acumulándose en su contra. Su negativa a declarar aumentó la tensión, dejando al reportero sin respuestas claras. En el estudio de su defensor, veamos. Doctora Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctora, hoy día la audiencia prácticamente donde van a decidir todo. No voy a hablar nada. ¿No tiene miedo de ir a prisión quizá, doctora? ¿Por qué en algún momento negó conocer a Andrés Hurtado, a sus hijas? Sin embargo, hemos visto unos videos donde usted está cocinando en su casa en Estados Unidos, compartiendo como familia. Nunca he negado esa amistad. O sea, ¿la amistad desde cuándo fue? Porque un momento lo negó al principio, ¿no? Nunca. Beto Ortiz cuestionó los favores judiciales que se dice que Elizabeth Peralta habría realizado. El vínculo con los hermanos Iucho y las acusaciones de extorsión en temas legales fueron el foco principal. ¿Por los favorcitos que se dice que le hicieron? ¿Qué nos puede decir los hermanos Iucho? ¿Qué vínculo hubo al final? ¿En qué quedaron? Porque se dice que le ayudó bastantes cosas, ¿no? En temas judiciales, en temas legales. ¿Usted tiene miedo de ir a la cárcel, doctora? Porque cada vez salen más y más pruebas, ¿no?, en contra de usted. El presentador señaló la resistencia de Peralta a asumir responsabilidad. Las acusaciones de corrupción se multiplican, y ella evita responder a las preguntas clave. ¿Qué nos puede decir? ¿Está de acuerdo con la justicia, doctora? Doctora, hoy día entonces se decide. ¿Usted va a estar firme aún o va a seguir negando todas las acusaciones que se le está realizando? Doctora, algo que nos tenga que decir. Queremos escuchar de su parte, ¿no? Porque es un tema muy, muy fuerte lo que se está diciendo. Doctora. Doctora, ¿pero por qué actuar de esa manera? Estamos preguntándole algo que todo el mundo, todo el Perú lo sabe, ¿no? Ortiz comentó la decisión de Peralta de refugiarse en el estudio del abogado Benji Espinosa. Este anunció que su defendida no se entregaría a la justicia, generando sospechas sobre su estrategia y las demoras judiciales. Algo que nos tenga que decir alguna palabra, doctora. O sea, hoy día se va a decidir. ¿No tiene miedo de ir a la cárcel? Bueno, como todos han visto, la fiscal Peralta se refugia en el estudio del abogado Benji Espinosa. Y luego, horas después, sale el abogado Benji Espinosa a decir que su defendida ha decidido no entregarse a la justicia. ¿No les huele mal a ustedes este asunto? ¿No les huele mal? El periodista criticó los 11 días que tomó el Poder Judicial para resolver si cambiaban la comparecencia por prisión efectiva. Pese a promesas de rapidez, la demora alimenta dudas. La sala se ha tomado 11 días para decidir, 11 días. Cuando se anunció que se iba a someter a votación si se cambiaba la orden de comparecencia por la orden de prisión efectiva, se anunció como una decisión que les iba a tomar 72 horas. Esta fue la manera como se anunció, lo recuerdo perfectamente.
Sin embargo, el Poder Judicial se ha tomado 11 días para deliberar si la fiscal Peralta... Beto detalló las divisiones entre jueces. Algunos votaron en contra de la prisión, minimizando los delitos de Peralta, mientras que otros vieron suficiente gravedad para enviarla tras las rejas. La madre de Chibolín iba o no iba a la cárcel. Se pidió a un juez dirimente, vino el primer juez dirimente, votó el juez dirimente, quedaron empatados, convocaron a otro juez dirimente, no, o sea, fueron a llamar a otro elefante más. Y seguían pasando las semanas, y la hacían larga, y el juez César San Martín, tan célebre por haber condenado a Alberto Fujimori, decidió que la fiscal Peralta no merecía ir a prisión. El juez Iván Sequeiros decidió que la fiscal Peralta no merecía ir a prisión. El juez Manuel Luján decidió que los delitos cometidos por la fiscal Peralta, es decir, utilizar su despacho de fiscal suprema en lavado de activos para extorsionar a personas que ni siquiera tenían una carpeta, pero que no se dieron a la extorsión de Andrés Hurtado, y como consecuencia, como represalia, se les abrió una investigación por lavado de activos. Y estamos hablando de los casos de los hermanos Ciucho, de los hermanos Muley, de la empresa Paltarumi y el empresario Fluker. Esa fue la manera en que la fiscal Peralta utilizó su poder, utilizó la autoridad tan importante que tenía. Pero para estos 3 magistrados... Peralta habría usado su poder como fiscal para extorsionar a empresarios y abrir investigaciones sin fundamento a quienes no cedieron. Los casos de los hermanos Ciucho y Muley, así como la empresa Paltarumi, fueron señalados como ejemplos. No revestía la gravedad como para que fuera a la cárcel. Sin embargo, hay que resaltar que hubo otros 3, los magistrados María Altavas, Norma Carvajal y Saúl Peña Farfán, ¿los tenemos?, que sí votaron a favor de que fuera a la cárcel. Y sin embargo, esta decisión ha tomado 11 días. Solamente la dilación, solamente la cantidad de tiempo que han necesitado para tomar esta decisión, da que pensar. Parece sospechosa, parece darle... Ortiz destacó la sospecha de que el retraso judicial le dio a Peralta tiempo para borrar pruebas y decidir su próximo movimiento. Investigada el tiempo necesario para hacer maleta, para borrar pruebas, para decidir cuál es su destino. Finalmente, Peralta, acosada por las cámaras, se refugió en el estudio de Espinosa. La imagen de una ex jueza huyendo de preguntas refuerza las dudas sobre su ética y manejo del poder. Aturdida por la persecución del reportero de Amor y Fuego, decide... ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acerca el fin de su impunidad? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.